en respuesta. En clases anteriores habíamos visto los tipos de narrador. Ok. En primera persona teníamos el yo y nosotros, ¿verdad? ¿De qué se trata? De un personaje de la historia que actúa y juzga e influye en el mundo narrado. Ajá, pero puede ser de dos tipos. Subraye los tipos que pueden ser en primera persona. Puede ser protagonista o puede ser testigo. Escuche bien, narrador en primera persona puede ser protagonista, narra su propia historia y si es testigo relata una historia que vio o escuchó, ¿sí? Y vemos el ejemplo que ya habíamos visto en la clase anterior. Narrador en segunda persona. Mire, en segunda persona. ¿Cuáles son? Tú, usted, ustedes. Mediante el empleo de las formas verbales de la segunda persona. ¿Qué busca? Busca la complicidad del lector y parece dirigirse constantemente a él. Este tipo de narrador es el menos usado, pero en su momento lo va a ver. Pero como usted automáticamente lo puede observar porque aparece en segunda persona, tú, usted y ustedes, por eso lo reconoce. Tenemos entonces el narrador en tercera persona, mire, él, ellos, ellas, ellas. Por lo general, no actúa, juzga ni opina sobre los hechos narrados. Puede ser testigo, pero no puede ser protagonista. Es el narrador más usado a lo largo de la historia en la literatura. ¿Cuál es el narrador omnisciente? Ajá, ¿ven? Entonces es aquí donde ya automáticamente, para yo estudiar esta parte, lo primero que tengo que hacer es esto. Narrador en primera persona, narrador en segunda persona, narrador en tercera persona. ¿Se acuerdan que aquí dimos varios ejemplos y cada uno iba dando su punto de vista de los ejemplos que yo había puesto de las diapositivas? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, entonces esta es la parte donde tenemos que estudiar, ¿sí? Narrador en el nivel de conocimiento. Entonces aquí vemos lo siguiente. Vemos narrador omnisciente, narrador exquiciente y narrador deficiente. Y cada uno de ellos tiene su característica. El narrador omnisciente, ya sabemos que está en tercera persona. Posee un conocimiento completo sobre el mundo narrado. Ajá, puede ser del presente, del pasado, del futuro. Sabe más acerca de la historia que el protagonista. Puede relatar, puede describir los pensamientos de los personajes, ¿sí? Tenemos el narrador exquiciente. Sabe lo mismo acerca de la historia que el protagonista. No es un personaje dentro de la narración, ¿verdad? Como el narrador testigo, solo conoce lo que observa, ¿ok? Narrador deficiente. Conoce menos de la historia que el protagonista. Solo narra lo que ha visto y ha oído, sin penetrar en la mente de las personas. Es un mero espectador de los hechos. Aparece con frecuencia en la narración periodística. Ahora bien, una vez que ya vimos las características, de cada narrador, vamos a entrar a los textos narrativos. El punto de vista, ¿qué es? Es la narrativa, ¿sí? El punto de vista narrativo es la perspectiva que adopta ¿quién? El narrador a contar una historia, porque todo el mundo tiene diferentes perspectivas, ¿verdad? De acuerdo a esto, puede ser interno o externo. Entonces, esta es la parte donde yo tengo que aprenderme cada característica. Ajá, profesora. ¿Y cómo me aprendo esto? Fácil. Nos vamos a este cuadro que está muy bien explicado y dice, las acciones narradas las voy a encontrar en punto de vista interno y punto de vista externo. Las de punto de vista interno, subraya. ¿Qué pasa con él? Se caracteriza porque el narrador que hace participa en la historia como un personaje más. Recuerden, jóvenes,
En el punto de vista interna, cuando hablo de texto narrativo, acciones narradas, él participa en la historia como un personaje más. Puede funcionar como protagonista o testigo. Y suele aparecer en qué persona? En primera. Y aquí vemos el ejemplo. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba muy cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contaba con animación. ¿Okay? Vamos ahora al punto de vista externo. El punto de vista externo se caracteriza porque el narrador no participa en los hechos que narra. Puede poseer diferentes niveles. ¿Y cuáles son esos niveles? Conocimiento sobre lo narrado. Y mire quiénes pueden ser omnisciente o esquiciente. Sí, y aquí podemos observar. Se sentía relativamente a gusto. Bien, es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles y al final desapareciesen por completo. ¿Ven? Entonces, estas son las características que yo tenía que aprender para poder realizar este taller en el libro que lo fuimos desarrollando. Bien. En el punto 2 decía lo siguiente. Indica la diferencia entre el narrador testigo y el narrador esquiciente. El narrador esquiciente no es un personaje, ¿sí? Mientras que el narrador testigo generalmente lo es. Ahora vamos a ver la parte número 3, dice. Lee el siguiente fragmento y luego completa la información que se solicita, ¿sí? Dice, posibilidades de abstracción. Necesito a alguien que me lea este punto 3, por favor. Yo lo voy a leer. Ok. Posibilidades de abstracción. Trabajo desde hace años en la UNESCO y otros organismos internacionales, pese a lo cual conservo algún sentido del humor y especialmente una notable capacidad de abstracción. Es decir, que si no me gusta un tipo, lo borro del mapa con solo decirlo. Y mientras él habla y habla, yo me la paso a Melville y el pobre cree que lo estoy escuchando. De la misma manera, si me gusta una chica, puedo abstraerle la ropa apenas entra en mi campo visual. Y mientras me habla de lo frío que está esta mañana, yo me paso largos minutos admirándole el ombliguito. A veces es casi malsana esta facilidad que tengo. Ok, entonces aquí tengo que un texto algo jocoso, dice, determina el tipo de narrador según la persona, indica cómo lo reconoces, indica si se trata de un narrador omnisciente, esquiciente o deficiente. ¿Quién me puede decir brevemente de qué tipo de narrador está aquí según la persona que está hablando? ¿Quién me dice Said? Kevin, Caleb, a ver. Liliana. Primera persona. Narrador protagonista. Narrador protagonista. ¿En qué persona? Primera. Primera. Ajá. Entonces, indica si se trata de un narrador omnisciente, esquiciente o deficiente. ¿De quién se trata? El punto B me dice, tengo que indicar si se trata de un narrador omnisciente, esquiciente o deficiente. ¿De cuál de los tres se trata? Y tenía que justificar. Ajá. Y tenía que justificar mi respuesta, ¿sí? Estos talleres que pone el libro es para que usted pueda practicar, ¿sí? Ahora dice, teníamos que leer este texto, este pequeño fragmento, y teníamos que desglosar esta parte. Demuestra el punto de vista narrativo del fragmento anterior, y era lo que les decía hace un momento, voy a echar un poquito hacia atrás, cuando le decía el punto de vista interno y punto de vista externo. Si leemos brevemente este texto, dice,
Fuimos caminando de puntillas a lo largo de la senda, entre los árboles, hacia donde terminaba la huerta de la viuda. Nos agachábamos para que las ramas no nos rasparan la cabeza. Cuando pasamos por delante de la cocina, tropecé con una raíz e hice ruido. Nos agazapamos y estuvimos quietos. El negro grande de la señora Watson, llamado Jim, estaba sentado en la puerta de la cocina. Podíamos verle con bastante claridad porque había una luz detrás de él. Se levantó, estiró el cuello y estuvo un minuto escuchando y luego dijo, ¿quién está ahí? Escuchó un rato, luego vino de puntillas y se paró exactamente entre nosotros dos. Casi podríamos haberle tocado con la mano. Bueno, es posible que pasaran minutos y más minutos durante lo que no hubo ni un sonido. Y nosotros allí, todos tan juntos. Empezó a picarme el tobillo, pero no me atreví a rascármelo. Y luego comenzó a picarme la oreja y después la espalda, justo entre los hombros. Parecía que iba a morirme si no podía rascarme. Eran los que yo les decía anteriormente. Recuerdan que anteriormente les había dicho el tema connotativo y denotativo, que les había explicado que el tema connotativo es cuando estamos hablando en sentido figurado, ¿sí? Es lo que debo recordar siempre en el tema connotativo. Muy importante también recordar que en el tema connotativo entran los textos literarios. ¿Recuerdan que se los había dicho? Sí, profe. Ajá, entonces este tema está muy correlacionado con esa parte. Recuerden que lo denotativo es lo que me informa que está correlacionado con los textos no literarios. Los textos no literarios son los que me informan, ¿ok? Y los textos literarios son los que están en sentido connotativo. Por ejemplo, los cuentos, la narrativa, las leyendas, las obras de teatro, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con el arte, ¿sí? Entonces, seguimos. Bien, he notado esos muchísimas veces desde entonces. Si estás con gente bien o en un entierro o intentando dormirte cuando no tienes sueño, si estás en cualquier lugar donde simplemente no es adecuado que te rasques, te picará más de 1000 sitios por todo el cuerpo. Esto brevemente lo vemos que es una aventura de unos chicos que, ¿verdad? Que iban a lo largo de una huerta donde estaba una viuda y ellas se trataban de esconder, pero hicieron bulla y obviamente el señor que cuidaba se dio cuenta y obviamente como no querían que tratar de quedarse quieto porque iban pasando a ver cómo hacían para poder pasar desapercibido, ¿ven? Entonces, esto es un texto breve, ¿sí? Entonces, demuestra el punto de vista narrativo. El punto de vista narrativo, ¿cómo es? Es interno. Es lo que yo necesito que usted aprenda a identificar, como lo vimos aquí. ¿Cómo yo me doy cuenta que el punto de vista es interno? Participa en la historia como un personaje más. Puede funcionar como protagonista o testigo. Suele aparecer en primera persona. Ok, vamos corroborando respuestas jóvenes. Sustenta con citas que ilustren este tipo de vistas. Empezó a picarme el tobillo, que fue lo jocoso, ¿no? Pero no me atreví a rascármelo. Y luego comenzó a picarme la oreja y después la espalda junto a los hombros, porque parecía literalmente que se iba a morir si no se rascaba, ¿verdad? Entonces, esta es la parte donde entra el significado connotativo. Vaya anotando, corrobore su respuesta, por favor. Jóvenes, hay una práctica que yo quiero hacer con ustedes nuevamente, ¿sí?
porque este tema es muy importante porque lo vamos a seguir viendo cuando veamos el tema de comprensión lectora y también de apreciación y creación literaria. Pregunto nuevamente, quiero que me digan ejemplos de textos literarios y ejemplos de textos no literarios. ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? Jóvenes, ¿quién me puede dar ejemplo? El de texto literario puede ser la novela, la poesía, la leyenda, el drama o ensayo. ¿Y está en qué significado? ¿Con no? Connotativo. Ajá. ¿Y en los textos no literarios, cuáles son? Denotativo. Ajá, porque los textos no literarios son los que informan. O sea que estos textos literarios que me informan a mí van a tener un significado denotativo. Quiere decir que el significado denotativo es el exacto. Normalmente lo encuentro en donde, en enciclopedias, en diccionarios, en libros, en recetas de cocina y demás. ¿Okay? Entonces, esta es la parte donde yo necesitaba practicar con ustedes. ¿Okay? Ya estamos claros con los tipos de narrador. Recuerde que ya usted hizo su mensual, pero ya esta semana continuamos con ejercicios, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros en esta parte? Sí, profe. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. No, profe. El tema que sigue son los actantes. ¿Qué son los actantes? Y seguimos nuevamente con el tema de un texto literario. Por eso es que siempre yo traigo el tema colación, ¿sí? Entonces, los participantes de un texto narrativo pueden ser personas, animales o cosas. Ponga la fecha de hoy, vamos a quedar el día de hoy aquí en el tema de los actantes. ¿Sí? El tema de los actantes está correlacionado con un texto literario, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que aprender en esta parte? Primeramente, voy a tener la función de los actantes, el sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, ayudante y oponente. ¿Okay? Primeramente, el sujeto es la fuerza generadora de la acción. ¿Y quién lo genera? El protagonista. El objeto es la finalidad o la meta que el sujeto desea alcanzar. El destinador motiva al sujeto a cumplir su objetivo. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, el destinador motiva al sujeto a cumplir su objetivo. El ayudante colabora con el sujeto para que consiga el objeto. Escuche bien, jóvenes. Si usted se aprendió correctamente el tema de los textos literarios y no literarios y se aprendió correctamente lo que significa el significado connotativo y denotativo, este tema que se va a dar paso a paso, ya sea en comprensión lectora o creación literaria, usted lo va a dominar, porque estos temas van correlacionados, ¿sí? Ahora entramos ya vimos los tipos de narrador, ahora vamos entrando a ¿qué? A los actantes, ¿verdad? Entonces, esos actantes, como les decía, pueden ser animales, cosas. A mí me van a poner pequeños fragmentos donde yo tengo que conocer esos actantes. ¿En dónde? En un texto literario. Recuerden, como decíamos hace un momento, los textos literarios son los que están en sentido connotativo, ¿sí? Ok, entonces aquí podemos ver un ejemplo, dice Camille y el dragón. Aquí vemos quién es el oponente, o sea, leyendo. Por eso es que tenemos que aprendernos los términos de connotativo y denotativo, ¿sí? Aquí dice, hace tiempo en el reino de Utón, un dragón vivía en un castillo de ruinas, en ruinas.
Cada cierto tiempo el monstruo abandonaba su castillo y asolaba a los habitantes de Utón. Muchos intentaron derrotar al dragón, pero sin excepción todos perecían en sus intentos. ¿Ven? ¿Derrotaban a quién? Al dragón. ¿Quién es el oponente? El dragón. Entonces, esta parte que usted ve aquí son los actantes. Entonces, esto es lo que yo tengo que dominar. Subrayeme bien esta parte, por favor, póngalo allí para que se lo aprenda. Mis actantes se van a clasificar en sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, el ayudante y el oponente. Y aquí está la función de cada una, ¿sí? Para eso me lo pone de esta manera para que yo lo pueda aplicar en un fragmento. Luego dice, un día el buen rey de Utón proclamó que entregaría la mano de su hija, la princesa Helena, y muchas riquezas. Aquel hombre que se enfrentaba con el malvado dragón y lo derrotaba para siempre. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la princesa Helena. El destinador, los habitantes del pueblo. ¿Quién es el sujeto? Camil. ¿Okay? ¿Quién es el ayudante? Por eso que tengo que leer el fragmento. Escudero. ¿Quién es el destinatario? El rey de Utón. ¿Ven? Entonces, esto que ustedes ven aquí se llama actantes, que está correlacionado con lo narrativo, con el texto literario. ¿Ok? Entonces, aquí en esta página tienen una pequeña práctica que la vamos entonces a ver mañana, Dios primero, ¿sí? Háganme la página 51 para corroborar respuesta mañana, ¿sí? Para que vayamos practicando. Jóvenes, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Nos vemos mañana, Dios primero. Chao. Dios me los bendiga.